Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar puntuales. No nos gusta esperar y retrasar a la gente. Por fin nos podemos juntar. Hemos escogido una sala un poco amplia para que tengamos un poco sensación de tranquilidad también y que de alguna manera no estemos afectados o pensando en el COVID y toda la historia, ¿no? Bueno, realmente estamos ilusionados de volver a hacer un acto presencial y de volver a juntaros, porque tenemos un objetivo, ya sabéis, como Plus Value, de alguna manera de acercar a los gestores a lo que es digamos, el día a día y a vosotros, a los inversores, para entenderlos, ¿no? Iván vino a Pamplona en el 2018. Luego, el año pasado, con el año pandémico, tuvimos una charla, una videoconferencia que está colgada en la web, que para nosotros fue muy importante porque fue en mayo, después de que Magallanes llegara a mínimos, digamos, de sus fondos en marzo. ¿Vale? Con lo cual, para nosotros, Iván, que es un gestor que tiene más de 20 años de experiencia, nos parecía importantísimo el que el inversor supiera qué es lo que valoraba, cómo creía que íbamos a salir de ahí. Y, de alguna manera, entender la situación, el cómo valoraba las empresas, el cómo él en aquel momento lo que valoraba era la generación de caja, valoraba el valor de reposición, valoraba el cómo pagar la deuda y decía, si una empresa tiene todo esto, realmente esta empresa va a sobrevivir. Y él decía, que me parecía muy curioso, decía, mira, yo no sé lo que viene, sé lo que tengo. Y si tengo algo bueno, voy a sobrevivir. Ese era uno de los mensajes que daba en el vídeo. Y realmente, bueno, pues parece que tenía razón. Parece que en este momento, desde mínimos que tuvimos en aquel momento, pues los valores de Europea han subido un 106%, el plan de pensiones también en la misma línea. En el caso del Iberian ha subido un 75%, la bolsa española también ha ido peor. En el caso del microcaps ha subido más, ya no sé si eran 120 o 130, no sé si Iván luego lo pondrá, supongo, pero bueno. Hoy estamos en una coyuntura económica totalmente distinta. Hoy tenemos un montón de liquidez en el mercado. Hoy tenemos unos bancos centrales que están dudando de cuándo empiezan a retirar los estímulos, el tapering que llaman en Inglaterra, ¿no? Y realmente nos encontramos en un momento con unos tipos de interés muy bajos, que han estado muy bajos durante muchísimo tiempo, que no tiene sentido común, ¿vale? Con lo cual nos enfrentamos a un problema distinto, nos enfrentamos a la inflación. Y hoy el tema, esta es un poco la razón de esta charla, porque lo que queremos es ver cómo Iván, con sus 20 años de experiencia, nos va a defender de la inflación, que al final es como un impuesto, vamos a decir, oculto, que nos empobrece, vamos a decir. Realmente, si perdemos poder adquisitivo, realmente con 100 euros, pues yo puedo comprar hoy unas cosas y dentro de 3 años pues podré comprar bastante menos. Y cuanto más sea la inflación, lógicamente, más voy a perder. Entonces, la charla de hoy es cómo actuar para protegernos, cómo de alguna manera él va a modificar la cartera, qué riesgos hay en la renta fija, que en este momento tampoco sé que se habla demasiado del tema. Bueno, estas y otras preguntas que estamos encantados que hagáis, hemos recibido algunas ya que las hemos preparado, bueno, pues van a poder ser expuestas y contestadas por Iván. La idea es que Iván hable durante 30 minutos de su exposición y luego tengamos una charla, bueno, pues sea una hora de contestación a preguntas, ¿vale? Y después tenemos un vino, pues un poco pues para poder charlar también tranquilamente y nada, que espero que disfrutéis todos un montón. Muchas gracias por venir. Si te parece, también subes tú, Ian, ¿te parece? Y esperamos aquí, Iván. Gracias, Iván. Muy bien. Nada. Muy bien. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Nuria. Estoy un poco nervioso. No, es que es no, me uno a las... Es emocionante porque es mi primer evento después de toda la pandemia y de todo lo que hemos pasado y hemos sufrido. Hemos hecho muchas teleconferencias, videoconferencias, nos hemos acostumbrado a ver a la gente a través del plasma del ordenador y entonces estar así en un evento por primera vez pues es emocionante. Y ya era hora, ¿no?, de vernos las caras al natural. Bueno, yo traigo unas... La introducción la has hecho muy bien, el planteamiento, Nuria. Hay un reto que es la inflación. Tampoco mi intención es que esto sea monotemático de inflación, pero es que es inevitable hablar de inflación en un entorno como el que tenemos actualmente, que es realmente un riesgo potencial. Muy bien explicado, es un impuesto siliente, ¿no? Un impuesto silencioso, el impuesto preferido por los estados, ¿no?, por los gobiernos que están especialmente endeudados, ¿no?, como el caso de España. Luego hablaremos más de esto. Si hay preguntas, es interesante, ¿no?, la visión esta de la inflación. Entonces, Magallanes
hago una pequeña introducción de posiblemente 20 minutos, 25 minutos, el quiénes somos, muy brevemente. Estamos ahora de aniversario, cumplimos 7 años desde que nacimos en el 14. Actualmente, en contrapunto a lo que comentaba efectivamente Nuria el año pasado, que llegamos a nuestros mínimos en prácticamente todo, menos en la moral de seguir adelante y las ganas de invertir, los fondos cayeron de máximo a mínimo 45% en cuestión de un par de meses o menos, y el patrimonio pues, se volatilizó en cerca de 1.000 millones, ¿no? Algo así. Ahora estamos en máximos de patrimonio otra vez, 2.300 millones bajo gestión, con las rentabilidades que tengo un pequeño detalle, las adelanta muy bien Nuria, y prácticamente la gran mayoría de los 2.300 millones pues, en la estrategia europea, algo de Iberia, algo de microcaps, con una particularidad que creo que nos diferencia de otras estrategias o de otras gestoras, instituciones de inversión, y es que el 20% de esos 2.300 millones es capital interno de los empleados de Magallanes, de los 16 empleados que estamos en Magallanes. Entonces, cuando decimos que estamos encantados y es una maravilla gestionar su patrimonio junto con el nuestro, es que realmente es junto con el nuestro, ¿no? Eso es una alineación de intereses. Estas son las rentabilidades. A lo mejor me centro en lo que llevamos de año. En Europa llevamos cerca, bueno, el 28%, en Iberia un 22%, y en el fondo microcaps un 42%. Desde el lanzamiento hace 7 años pues tenemos estas rentabilidades anuales compuestas que ven ustedes a la derecha del todo, por encima de comparables, de benchmark y de otros fondos similares, todo y que en el camino no ha sido una línea recta. Como decía al principio, hemos tenido momentos de menos 45% de máximo a mínimo. Es uno de los factores mágicos que tiene, mágicos y que sufres a veces, que tiene la renta variable, ¿no? Bien, yo intento centrarlo en argumentar por qué ahora es un momento de invertir en renta variable y concretamente con esta filosofía valor, y me quiero apoyar en 3 puntos que son de actualidad. La combinación de inflación, del entorno de crecimiento económico en el que estamos y los desequilibrios de oferta y demanda, estas disrupciones en la cadena de suministro que estamos experimentando. Esto tiene implicaciones positivas y negativas para determinados actores dentro de los agentes financieros, ¿no? Dentro de las empresas cotizadas concretamente, beneficiando en mayor parte a las estrategias de corte cíclico, ¿no? De corte cíclico, que es donde nosotros vemos actualmente valor. Y aquí hago un inciso. La estrategia valor, por lo menos la que nosotros defendemos, no se adscribe a invertir única y exclusivamente en un determinado sector o actividad. La estrategia de valor implica invertir, por lo menos como lo entendemos nosotros, en aquellas áreas del mercado, en aquellas industrias, en aquellos sectores que coyunturalmente están baratos o que no reflejan adecuadamente el buen entorno de crecimientos económicos, de crecimientos empresariales por el que están pasando. Y actualmente pensamos que son las empresas industriales de corte cíclico. Es un inciso que merece la pena resaltar. Crecimiento económico, estas son las barras clásicas de crecimiento económico a nivel global y en diferentes países de la Unión Europea. Obviamente salta a la vista la caída descomunal histórica que tuvimos el año pasado fruto de la pandemia, pero también debería llamar la atención y deberíamos prestar más atención, y posiblemente los medios deberían prestar más atención a lo que está por llegar, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora, que son las tasas de crecimiento en la barra amarilla, pero no solo en este año 2021 con tasas de crecimiento también históricas en torno al 5 o 6%, en el caso de España 5,7%, sino que en el 2022 también vamos a tener tasas de crecimiento histórico incluso mejores, crecimientos que en el caso de la Unión Europea doblan o casi triplican lo que ha sido el estándar durante los últimos 10 años. No se presta mucha atención a ese crecimiento económico que viene, que se está produciendo ahora y que todavía le queda 1 o posiblemente 2 años más. No quiere decir que luego el crecimiento después de esto sea un 0%, posiblemente pasamos a fases de 3 o 2%. Esto es un punto muy importante, porque al final el crecimiento económico es lo que genera la riqueza y hace que nos recuperemos, y en consonancia los activos financieros ligados a este crecimiento económico, esto es una observación importante, deben de hacerlo mejor, como lo están haciendo,
como lo está haciendo la tipología de valores cíclicos ligados a este crecimiento económico, que es una realidad, es lo que quiero resaltar con esto, que a veces se nos olvida o a los medios se nos olvida, estamos de pista con otras cosas. Motores o componentes de este crecimiento económico. Está perfectamente justificado, explicado y soportado. Uno de ellos, el más notorio, es las tasas de ahorro que tenemos los particulares. En general, los agentes financieros, no solo particulares, también las empresas. Las empresas, las corporaciones están en media, en promedio, están en un momento histórico de buena salud financiera, con bajos apalancamientos y niveles de caja neta en algunas compañías como nunca antes había visto. Y el caso de los particulares, de los inversores particulares, de los consumidores particulares como nosotros, las tasas, el exceso de tasas de ahorro está en sus máximos históricos. En puntos porcentuales del PIB, que es como se ven las cosas, se ponen en contexto, estamos hablando a nivel mundial por encima del 6%. En el caso de España, llama la atención por encima del 8%, el 8% del PIB. Teníamos tasas del 1, el 2%, el 8% o más del 8% del PIB. Esto soporta también... ¿Qué implicaciones positivas tiene esto? Que en la medida que se reabre la economía, en la medida que no sé cómo decirlo, nos atrevemos a salir, porque las condiciones así lo permiten, la capacidad de gasto y de inversión de este ahorro tiene un efecto catalizador de la economía en crecimiento económico. Estímulos. Hemos tenido los estímulos monetarios que venían siendo habituales, que tienen sus explicaciones. Hablábamos de la inflación, que podía ser algo preocupante, se hablaba hace 2 años, 3 años, 4 años, pero era como predicar un poco en el desierto. Ahora se está viendo, es una realidad, no es un futurible, no es un posible, ahora está habiendo inflación, fruto de determinados estímulos, que ahora esos estímulos han redoblado. Los estímulos monetarios de los bancos centrales europeos, por motivo de la pandemia, pues se han llevado a niveles altos, es decir, desproporcionados, altos o muy altos. Estímulos fiscales. Yo creo que este es el más importante, creo en mi opinión, y el que más desapercibido está pasando. Hemos oído hablar de los fondos de estímulo de la demanda, bueno, se llaman así de forma más atractiva o exótica Next Generation en Europa, ¿no? En cualquier caso, es una inyección de 750.000 millones de euros, aproximadamente el 75% del tamaño de la economía española, no es poca cosa, el 5% del PIB de la Unión Europea, distribuidos, yo creo que es más interesante aún, en función de aquellos países, del impacto que han tenido determinados países, de la gravedad del impacto del coronavirus en determinados países, de tal manera que en el caso particular, y abro aquí un paréntesis, o no abro paréntesis, pero lo relaciono, un fondo de bolsa española tan denostado hoy, y puede ser el nuestro, pero honestamente digo que cualquier fondo casi de bolsa española, se está subestimando el potencial de riqueza a través del trasvase de fondos que se va a producir en los próximos años, fruto de estos fondos de recuperación post-COVID o Next Generation. Las zonas sombreadas implican el porcentaje del PIB que implica en cada país. Y aquí se ve en el mapa como en España, bueno, en España son del orden de, si la memoria no me falla, más de 120.000 millones, 120, 150.000 millones, es un 12-13% del Producto Interior Bruto. Un 12-13% del Producto Interior Bruto. Sumamos también la capacidad de ahorro, estamos hablando de muchos puntos porcentuales. Posiblemente estas transferencias o estos fondos, que la palabra exacta, la mitad de estos fondos aproximadamente son transferencias, son subvenciones a fondo perdido, son equiparables o posiblemente en algunos países, como en el caso de España, superan los famosos fondos de cohesión para entrar en la Unión Europea. Y en mi opinión están pasando desapercibidos. En el caso de Grecia es algo extremo también, ¿no? Por eso hay oportunidades interesantes, ¿no?, para el Fondo Europeo en empresas griegas. Prácticamente el 20% del Producto Interior Bruto va a entrar en Grecia en los próximos años, ¿no? Esto es un impacto dinamizador que va a soportar y a dar continuidad al crecimiento económico ese que veíamos al principio en las famosas barritas. Es por algo, ¿no? Esto no es porque
venimos de una base muy baja y solamente recuperarnos de una base muy baja, de una destrucción de riqueza, a nada que salgamos a la calle se recupera, pero es que además hay estímulos en récord, nunca visto antes, que van a hacer que se dinamice la economía. Crecimiento de beneficios empresariales, y aquí ya lo enlazamos con la inversión en bolsa. La bolsa sube, el mercado financiero, las compañías suben porque crecen sus beneficios empresariales. Es un axioma, esa es una relación de sentido común. Una empresa valdrá más, hay excepciones, ¿no? Luego se generan burbujas. En la medida que te reporta más, alguien está dispuesto a pagar más o debería estar dispuesto a pagar más por una compañía que crece, que te paga dividendos, que tiene un balance saneado frente a una compañía que no crece. Y la realidad es que las compañías, en términos agregados, el gráfico de su izquierda es el beneficio por acción agregado de un índice representativo de Europa, el Stocks Europe 600, y a la derecha del IBEX 35. Y estamos viendo crecimientos próximos al doble dígito anual compuesto para los próximos años. Son tasas que no se veían en mucho tiempo. Si el crecimiento en beneficios empresariales es una buena indicación de lo que puede subir la bolsa, que lo es, deberíamos de esperar subidas anualizadas a futuro en torno a estas tasas de variación, en torno a 8 o 10%. Sería lo normal. Lo que pasa es que la bolsa, todo lo que sea comportamientos normales a corto plazo es una coincidencia, pero está soportada una inversión, y no estoy hablando ahora concretamente ni de unos tipos de valores, ni del value, ni del growth, ni de valores pequeños, valores grandes. La bolsa en general, pese a la recuperación que hemos tenido de los mínimos, sigue ofreciendo una perspectiva positiva en base a los beneficios que van a generar los próximos años, relacionado, no me quiero repetir, relacionado con todo el crecimiento que viene a nivel económico. La inflación, pues ya no sabía qué poner, pues puse por doquier, porque por poner algún eufemismo o algo fino, elaborado, pues es que está por todos lados. Perdónenme, sí, es que es así, porque hemos intentado poner un poco más, igual sensacionalista, no lo sé, con ese dólar, esos ojos que ven, que lo ha explicado Nuria muy bien, el dinero cada día vale menos, se comen los gusanos de la inflación se comen tu dinero, tu poder adquisitivo. Allá donde uno mire en la cadena de suministros, de producción, de prácticamente cualquier actividad hoy en día, existe inflación. Pero es que no es de esta... Ahora, los medios se hacen eco ahora de esto, porque está aflorando, no hay más remedio, se publican tasas de inflación, se hacen eco. Pero las conversaciones que nosotros estamos manteniendo desde hace tiempo con las compañías en cartera, y no son pocas, las conversaciones con las compañías en cartera, nos alertaban de diferentes presiones en precio en las diferentes partes de la cadena de suministro. Desde el gráfico abajo a la izquierda, materias primas, es el caso del cobre. A su izquierda también, arriba del todo, lo que cuesta mover un contenedor, los contenedores transatlánticos que vemos puestos en los barcos de transporte de mercancías, una compañía emblemática, no sé, conocida. Ha sido una inversión hasta no hace mucho de Magallanes, Maersk, la compañía de shipping, ¿no? de barcos. Se ha multiplicado por varias veces el coste de transportar un contenedor, de los $2.000 aproximadamente a más de 12.000. Y eso, claro, pues eso es inflación, vale, Iván, ¿y qué aportas? Estás dando datos que efectivamente constatan la realidad, que hay inflación. Entonces, ¿esto durará? Primero, ¿a qué se debe? Y si esto durará. Claro, el a qué se debe, cada una de estas cosas tiene su explicación. En el caso particular de los barcos, nosotros lo que veíamos concretamente en el caso de barcos, industria pesada, no es nada o poco tecnológico, se llevaba mucho tiempo, muchos años, cerca de una década, con un déficit de inversión estructural. ¿Por qué? Porque no era un negocio que trajera capital, porque sus retornos del capital eran pobres. ¿Por qué? Porque había otras alternativas en el mundo más sofisticadas, más atractivas y a priori que prometían más rentabilidad. Desde empresas tecnológicas en Estados Unidos, también en Europa, hasta monedas alternativas o criptomonedas, otro tipo de activos. El capital iba ahí,
Y el capital, aunque hay mucha liquidez, si va a un sitio, deja de ir a otro. Y ocurre todo en manada. El capital no se equilibra, o va a un sitio o va a otro. Y se dejaba de invertir durante muchos años, concretamente, en uno de los eslabones más importantes dentro de la cadena de suministros de productos, que era el transporte de esas mercancías, cuando las produces en un mundo globalizado con el que estamos y deslocalizado a propósito, ¿no? De tal manera que el número de barcos disponibles en el mundo para transportar las mercancías que se mueven anualmente en el mundo estaba siempre muy justo, soportando o dando soporte a unos crecimientos de la economía que eran muy justos. Los crecimientos que hemos tenido en la economía, salvándose tal vez Estados Unidos, en Europa de 2%, 1,7, 1,5. Cuando el crecimiento global se sincroniza y crecemos a tasas que doblan o triplican, los barcos no se multiplican de la noche a la mañana. De hecho, entre que pides un barco y te lo traen, estoy resumiendo muy burdamente, lo pides en un astillero en Japón o en Corea, tardan 3 o 4 años. Entonces, aun queriendo tener más barcos hoy, no los hay y no hay rapidez de entrega. La oferta está constreñida, restringida o baja en comparación a la demanda que viene de golpe y fuerte. ¿Cuál es el factor de ajuste de esto? Oferta, hay los barcos que hay y la demanda se dispara porque salimos de COVID, porque hay muchas ganas de gastar, porque hay incentivos para gastar, porque queremos comprar el coche que estábamos esperando a comprar, lo queremos comprar ahora. El factor de ajuste son los precios. Eso es inflación. Eso es un ejemplo concreto de por qué se origina la inflación. Y así en múltiples puntos dentro de la cadena de fabricación o de suministro de determinados productos. Lo mismo aplica a las materias primas. ¿Cuánto tiempo hace que no se abre una nueva mina de cobre? ¿Cuánto tiempo hace que no se abre una fábrica de papel? De hecho, se están cerrando. En el norte de España, en Pontevedra, la de ENCE se cierra definitivamente. O sea, no solo no se ha incrementado capacidad en sectores de producción críticos para que el mundo siga avanzando, sino que se ha reducido la capacidad por motivos medioambientales, y por otros que me callo, por parecer más avanzados posiblemente, invertir en otras plataformas, apps, que no saben muy bien qué aportan algunas de ellas. Y sin embargo, la inversión en los factores de producción clásicos, tradicionales, que el mundo necesita para seguir avanzando, se han desatendido hasta tal punto que cuando ha venido una demanda fuerte y que tiene perspectivas de continuar en el tiempo, no se le puede atender. Y el factor de ajuste es el precio. Por eso el precio de la pulpa sube, porque no hay capacidad para atender toda la demanda que hay. Por eso ArcelorMittal, que produce acero, sube, iba a decir a su antojo, sube convenientemente el precio por tonelada cuando lo cree conveniente y abastece y sirve pues a aquellos clientes que le pagan antes. Es una situación que no se veía en muchos años. Y a la vez estamos viendo cómo se reduce capacidad. China también se sube al momento de descarbonización que está viviendo el mundo, que me parece bien. Y con este subirse a la descarbonización del mundo, a menos emisiones, básicamente, está reduciendo la capacidad de producción, por ejemplo, de mineral de hierro, de extracción de mineral de hierro y producción de carbón en China. Esto está quitando, lo que decíamos antes con el papel, se demanda más acero, la oferta es limitada, pero es que incluso en algunos sectores como el del acero hay menos capacidad. El resultado es que también el mineral de hierro o el acero está en niveles altos, que es inflación, Esta mañana leía que Europa tiene un déficit, una carestía de 400.000 conductores de camiones. Pues si hay carestía, el factor de ajuste sí o sí ha de ser el precio. Pues dices, no, es que no hay. No, sí hay.
pero es cuestión de cuánto les pagas. Si gente para trabajar hay, pero es cuestión de cuánto dinero le pagas. Y si hay carestía, pues voy a exigir pues un salario determinado que es más alto del que me estabas pagando. Hay presiones de costes, que se le llama técnicamente inflación, bueno, pues por doquier, allá donde mires. Y en nuestras empresas damos fe, quiero decir que lo constatamos, porque es que parte de nuestras empresas originan esta inflación. No es que la sufran, es que la originan. Porque tienen los factores de producción que hoy se demandan y que no hay, o que no hay tanto como para abastecer la demanda. Igual desarrolla mucho el tema de la inflación. Bueno, si es transitoria o no. Yo creo que, claro, que es transitorio. Es que semánticamente esto es interesante, ¿no? ¿Qué es transitorio y qué no es transitorio? Inflaciones por encima del 3-4% durante unos trimestres, yo creo que muy transitorio no es. Yo creo que es una realidad que se alarga durante varios trimestres. Si cerramos el año, cuando se actualizan los convenios, cuando se actualizan las pensiones y además determinados gobiernos pues prometen unas cosas pensando que la inflación siempre va a ser el 0, ¿no? Y la inflación sigue siendo el 3, el 4, el 5% y hay que actualizar pues todo lo que se ha prometido que se va a actualizar la inflación al 5%, pues casi que sea transitoria o no es irrelevante, porque si en 3 meses nos toca actualizar todas esas masas de gastos salariales, etcétera, pues de alguna manera el impacto está hecho ya. No sé si me explico. Yo lo que veo por parte de las empresas, lo que observo es que tiene más pinta de no ser transitoria que de ser pasajera. Y mi sensación con los bancos es que hacen ver que es transitoria, pero les interesa que dure en el tiempo, porque es una forma de aminorar las deudas de los gobiernos, la inflación. No podemos desarrollar más en esto, a lo mejor. En este entorno, claro, por ahora igual pinta un poco lúgubre, por el lado de la inflación. ¿Hay oportunidades de mercado? Pues sí que las hay. Mirando la historia, como todo, Nuria hacía referencia antes, pues lo que hablábamos el año pasado, ¿no? En un escenario, en unas circunstancias diferentes a las de ahora, y siempre, incluso en los peores momentos surgen las mejores oportunidades. No siempre son las mismas oportunidades, pero hay oportunidades. Hay oportunidades para comprar y oportunidades para salir corriendo. Siempre, siempre. Y ahora no es una excepción. Esto es un gráfico que lo resumo muy fácil. Esto viene a decir que hay una correlación, es decir, que se lleva bien, para que nos entendamos, que se lleva bien una inversión en bolsa con un sesgo valor, con esta tipología de inversiones, con un entorno inflacionista. Eso es lo que viene a decir este gráfico. El entorno inflacionista lo estamos reflejando a través de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Bueno, es una aproximación. De tal manera que se entiende que cuando el bono, la rentabilidad, la TIR del bono a 10 años cae, es porque son entornos de inflación baja. Cuando sube, como está pasando recientemente, es porque se espera que la inflación vaya a subir. Pues es una relación indirecta, pero viene a decir eso. Sin ánimo de liarlo mucho con este gráfico, no encontraba la manera de poder expresar o justificar que un entorno inflacionista de costes es bueno para esta tipología de compañías, inversión en valor. Y hemos visto algunos ejemplos, les explico algunos ejemplos, porque es que no solo son capaces de trasladar precios, es que ellos lo originan. Ellos lo originan. Y sin embargo hay peligros en otra tipología de activos financieros. Los desequilibrios de oferta y demanda, que aquí también se dice, bueno, pues son transitorios, no hay cobre, pero bueno, de aquí a un tiempo habrá cobre. No hay el petróleo, ¿no? El petróleo lo llegamos a ver en negativo, ¿no? Si lo recuerdan, esto fue algo histórico, todavía estamos yo creo que estamos confinados todavía. Y esas jornadas en casa maratonianas de estar todo el día pegado ahí, como si estando pegado a la pantalla fuera a ser mágico y fuera a hacer que subieran las compañías. Yo me acuerdo ver un cierre con el futuro del Brent en negativo. No sé si fueron -5 o -10 $. O sea, tienes que pagar para que se llevaran el barril, ¿no?
y ahora te pagan $85 y entonces tenías que pagar tú $5. Esto hace un año. Es que el mundo es pendular, ¿no? Nuestras memorias, ¿no? Pues son... que está bien, ¿no? Porque eso afecta a los mercados, entonces lo que ayer no valía nada, pues hoy sí y al revés, ¿no? Esto es interesante. La falta de inversión en esta economía tradicional o en estos factores de producción tradicionales, en las aceleras, en los fertilizantes, en las empresas químicas, en los productores de metales, de papel, de bienes de equipo, esta falta de inversión que ha sido crónica durante los últimos años en plataformas petrolíferas, ¿no? Porque como pensamos que ya vamos a no depender del petróleo en los próximos años, pero los próximos años, detalla próximos años, porque los próximos años pueden ser los 15, 20 próximos años o los próximos 1,5 años. Y nos guste o no, que yo no entro en el juicio moral y ético de... No, es que no entro, es que no es mi cosa. La realidad es que nos guste o no, el mundo es dependiente del petróleo. Es muy dependiente del petróleo. No se puede hacer un salto a la transición energética, ¿no? Otro eufemismo así muy elegante, transición energética, que es que todo esté basado en energía renovable, de la noche a la mañana. Llegará, pero no de la noche a la mañana, porque en el entremedia, si se me permite la expresión, hay un hueco muy grande. Y si la demanda y si la reactivación de la economía es fuerte, como está sucediendo, las energías renovables y alrededor de las renovables no son suficientes para alimentar la recuperación económica que estamos teniendo y que nos va a quedar todavía. ¿Qué es lo siguiente en el escalafón? Pues el gas natural, ¿no? Por eso no es extrañar que el gas natural se haya disparado. Todo tiene una explicación. Eso también es inflación. Precio de la electricidad. Esto es un ejemplo. El gráfico es muy bueno y voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla. Esto evidencia o demuestra lo que digo con palabras, que se llevan muchos años sin invertir en lo que hace falta invertir para que el mundo siga avanzando. Empresas que hacen cristales, baldosas, focos, plásticos, productos químicos, metales, papel. Y es que, muy brevemente, para que una compañía, una sociedad, si algunos empresarios lo identificará inmediatamente, para que una compañía no desaparezca con el paso del tiempo por uso de sus factores de producción, que se deprecian, ¿no? Contablemente se dice que se deprecian, ¿no? Eso quiere decir que se gastan. Los tiene que reponer, y esto técnicamente se llama inversión, ¿no? O reinversión o inversión, o CAPEX, que suena más elegante en términos anglosajones. Bueno, esto no es más que, de tal manera, reponer lo que se está gastando. Entonces, estás obligado a invertir para que una compañía siga en funcionamiento. Esto técnicamente es que para que la compañía al menos mantenga su capacidad de producción como la ha tenido hasta ahora, tiene que invertir lo que se gasta por el uso, lo que se deprecia. La razón es 1:1, al menos eso. Es preferible que sea por encima para poder crecer. Aquí tenemos la relación de los últimos, estos son 30 años tranquilamente de la industria en general, los factores de producción, como el ratio, si haces ese ratio, por primera vez está por debajo de 1. Por debajo de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que se invierte menos de lo que se deprecia los factores de producción. Esto es una forma más técnica, más numérica, pero me parece muy aplastante, muy revelador, de que se han dejado caer los factores de producción. ¿Por qué no iba al capital ahí? Que es una explicación que uno se puede, ¿no? Una pregunta que uno se puede hacer. ¿Por qué no? Porque iba a otros sectores, mayoritariamente tecnológicos, o que te prometían que iban a cambiar el mundo o que iban a darte crecimiento, que salían de estos sectores que se pensaba que eran a lo mejor más aburridos o no tan rentables. Porque a lo mejor son sectores que tienen rentabilidad del 7, 8 o 12%, pero frente a sectores que te prometen crecimientos del 50% todos los años, el resultado ha sido este. Estamos en un entorno de infrainversión y, claro, si tú no has puesto una plataforma petrolífera porque no puedes, porque estás desincentivado, porque no hay capital, o una empresa papelera de 200.000 toneladas al año,
tampoco la vas a hacer por mucha demanda que haya de hoy a mañana, porque para empezar posiblemente ni te den el permiso por temas medioambientales. También tenemos esa otra cosa, ¿no? Voy a los valores y yo creo que ya voy terminando. Eso es un ejemplo de cómo posicionarse, y voy a otras de las referencias que ha hecho Nuria, ¿no? La cartera, mi experiencia, he pasado varias crisis, varios momentos de turbulencias y no hay dos iguales. Los resultados sí son iguales, que los fondos caen. Eso sí, pero en el cómo caen, ninguno ha sido, es que ni siquiera semejante entre sí. La cartera ahora, como estamos nosotros posicionados o como hemos reforzado nuestro posicionamiento, es doble. Yo creo que esto es de las cosas críticas que quería, me da la sensación que desarrolla muchas cosas, pero que quería que al menos quedara en esta charla. Es estar bien posicionados para aprovecharse de alguna manera o para beneficiarse de los ganadores de este entorno de crecimiento e inflación, a través de compañías que venden estos productos y que pueden subir precio. Y así lo estamos viendo con crecimientos en los beneficios de esta tipología de compañías. Y el otro motivo, que no es baladí, el de protegerte además por ese entorno de inflación. Al menos, si no lo ves como una inversión, podría ser. Protégete con una cartera así, porque te protegerá de la subida inflacionaria, ¿no? Algo que no puede hacer una cartera de bonos, por ejemplo, ¿no? Al revés, todo lo contrario. Si no lo ves como alternativa de inversión, que lo veo claramente y es muy justificable, al menos tenlo como herramienta de protección de una parte de tus ahorros en un entorno de inflación alta. ¿Qué ejemplos son estos? Podemos desarrollar, bueno, unas pinceladas. Aker BP es una petrolera noruega. OCI es uno de los líderes mundiales en fertilizantes basados en nitrato. La principal materia prima para producir fertilizantes basados en nitrato es el gas natural. Tienen que quemar gas natural. En China lo hacen quemando carbón, el efecto polución. Otro ejemplo más. En China lo hacen quemando carbón. La polución es tan desorbitada que tienen que reducir. Si China se compromete a lo que se ha comprometido, también quieren reducir la huella de carbono, reducen capacidad. La ventaja competitiva que tiene OCI es que, la más importante, es que tiene unos contratos de suministro de gas natural. Aquí nunca se puede decir lo más alto o lo más bajo. Lo diremos de los más bajos de la industria, posiblemente el más bajo, de los más bajos de la industria, y con unas instalaciones que están literalmente pegadas a sus factorías o a sus fábricas donde producen los fertilizantes. Por eso hay compañías de fertilizantes que no lo hacen tan bien o les cuesta o tienen que parar producción. Creo que hay una factoría, y ahora no recuerdo, aquí en España, que ha parado producción, ¿no? por la subida del coste del gas natural y de la energía. Ha tenido que parar. Y sin embargo a OCI le va bien, precisamente porque se beneficia de eso, ¿no? Grupo Iberpapel es un ejemplo perfecto. Papelera Cicuñaga. Uno de los líderes mundiales en determinados tipos de productos elaborados en papel, a nivel de pura pulpa o papel de impresión, es un jugador más o menos relevante en península ibérica, pero tiene una ventaja competitiva muy interesante, y es que está integrado verticalmente. El precio de la pulpa, de la pasta, está subiendo. Entonces, aquellas empresas papeleras que tienen que comprar la pasta en el mercado y hacer papel, los márgenes se resienten. Es que el papel también está subiendo. Aquellas empresas que tienen integrada la producción de papel, pues se benefician. ¿Por qué? Porque lo tienen dentro de la cadena. Y el papel es un buen ejemplo. Y parece que el mercado ahora lo está reconociendo. No es casualidad que Iberpapel suba en este entorno, porque es uno de los que se beneficia, pero bien entendido porque sus cuentas de resultados lo hacen bien con un entorno como el actual. ArcelorMittal, que ya he explicado antes, Covestro, este sí es uno de los líderes mundiales en la producción y distribución de poliuretanos, policarbonatos y compuestos químicos de, ¿cómo se llama?, que van en adhesivos y en coberturas, en barnices, ¿no?
que te lleva desde un coche utilitario, no lo sé, un Renault, hasta un Tesla, por ejemplo, utiliza compuestos químicos que elabora o distribuye Covestro. En un entorno de inflación, una compañía química como Covestro también se beneficia, ¿no? O Atalaya Mining, que es una empresa basada en España, reactivó parte de las minas de Río Tinto en Huelva, que se está beneficiando de las subidas de cobre. Esos son ejemplos, ¿no? La realidad. Entonces, yo creo, ya cierro, subidas en beneficios por acción, beneficios empresariales. El precio de las acciones, si bien es cierto que los fondos, los valores liquidativos de los fondos han subido, durante el verano tuvieron un ligero parón, luego se han reactivado otra vez. Lo que no ha tenido parón ha sido el crecimiento de los beneficios empresariales. Trimestralmente siguen subiendo. Esto durante el verano ha dado la posibilidad que los beneficios empresariales han seguido subiendo. En el verano, por la variante Delta del coronavirus, son riesgos, lo podemos hablar de los riesgos. Ha hecho que ese sentimiento se frenara y ha generado otra ventana de oportunidad para comprar esta tipología de compañías. Las conclusiones es, ahora que se me entienda bien, toca de forma muy elaborada y muy meditada y muy estudiada posicionarse en ese sector cíclico. Es un momento histórico, lo que nos ha traído COVID-19 ha sido histórico, desafortunadamente, y aparte de frivolidades, pues ha creado un entorno pues también histórico y particularmente idóneo para invertir en determinadas estrategias. Lo que decía anteriormente, renta variable como protección, concretamente este estilo valor, protección ante la pérdida de poder adquisitivo de inflación, que ha sido, se puede decir, oye, pues se ha subido mucho esas tasas de subida. Bueno, es el caso de Magallanes, que salimos con esta filosofía de inversión, este proceso de inversión, de ser inversores en valor, pero que modulamos dónde está el valor. Yo creo que esa es la gran diferencia nuestra. Por eso nuestra cartera de ahora no es la cartera de 2014, ni de la de 2017, ni de la de 2018. Por eso hemos sido capaces de generar esos retornos anuales compuestos, esas tasas acumuladas de más del 80% aproximadamente, ahora mismo, lo digo así de memoria, en el fondo europeo o lo que llevamos en el año, y pese a eso, ¿qué puede decir uno? Bueno, pues ya llegó tarde. Si uno eso lo pone en contexto, esas compañías siguen estando baratas en comparación a otras de corte eminentemente tecnológico que están en sus máximos históricos. Sigue habiendo esa oportunidad. Y pese a que parezca lo contrario, en términos del mercado global, siguen sin gustar, aunque hayan subido un 40 o un 50%. Estas compañías siguen sin gustar. Algunas no gustan nada. Como anécdota, estamos viendo el sector bancos en zonas periféricas, que las llaman así, ¿no? En Grecia no encontramos con quién hablar, porque prácticamente nadie cubre ya bancos griegos. O hablamos con los bancos griegos o no podemos hablar con prácticamente nadie. Eso es un buen ejemplo. Puede ser una inversión, una buena inversión o una mala inversión, eso no está garantizado. Pero eso, después de muchos años invirtiendo, gestionando, percibo que si estudias la compañía y tiene mimbres, cuando no hay ningún interés ya de ninguna manera, pues igual estás delante de oportunidades, pues hombre, no sé si son históricas, pero son buenas. Y eso lo estamos viendo en el mercado, por lo menos en Europa. Bueno, claro, una oportunidad de inversión, que si no, como colofón a toda la presentación, que me he alargado demasiado, lo siento. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, muchas gracias por venir, Iván. A pesar de que ya alguna pregunta has podido contestar en parte, como son de nuestros clientes la mayoría que tenemos, empiezo. Bueno, uno nos cuenta, uno de los principales objetivos al invertir nuestro dinero es protegernos frente a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, es imperativo que nuestra inversión supere la inflación durante ese periodo de inversión. Vale, ustedes, como nos acabas de comentar, tienen muchas conversaciones con empresas, ¿no? Tanto las que están en cartera como las que les gustan. De sus conversaciones, ¿las empresas tienen la percepción de que esta inflación es temporal? O sea, ya nos has dado tu opinión. ¿Están preocupadas por ella?
y qué tipo de medidas están tomando, como los ejemplos que nos acabas de poner. Bueno, complementando lo que... No sé si se oye. Lo tengo que conectar. Que tecnológicamente yo no... ¿Ahora? Ahora sí. Perdón. Sí. Vale. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Sí, en esas conversaciones que hemos tenido, o sea, nuestra percepción, que es lo que intentaba transmitir antes, a ver, no sé lo que va a pasar, pero tiene más pinta de no ser transitoria, de durar en el tiempo. Y la percepción que tenemos de hablar con las compañías es que va a durar muchísimo más tiempo del que se está hablando, sobre todo por parte de los bancos centrales. Pero es que tenemos que imaginar, ¿no? Por unos momentos, cuando ArcelorMittal, estás hablando con ellos y entonces la pregunta es, o sea, primero es, nos va muy bien, nos va en un entorno comparable a hace 15 años, cuando hubo el tema de China que nacía, ¿no? Nacía y consumía todas las cosas que salían en el mundo, las consumía todas. Ahora el mundo está más equilibrado. Entonces la tentación que hubo y se materializó era incrementar mucha capacidad. Eso fue un riesgo porque esa capacidad se incrementó a través de deuda, el ciclo cambió y la mayor parte de compañías quebraron. Eso ahora no está pasando porque han aprendido. No hay nada como estar cerca de, el ejemplo que iba a poner, pero bueno, ya lo suelto, cerca de la muerte como para no querer desearla y hacer todo lo posible para no caer en esa trampa mortal. Entonces, cuando ArcelorMittal nos dice que le va muy bien y que puede subir el precio por tonelada de acero, pues a renglón seguido le decimos, oye, si vendieras más, lo quiero poner así muy llano, ingresarías más, ¿no? ¿Incrementaríais capacidad? Dicen, no vamos a incrementar capacidad. Si no incrementan capacidad, es que la inflación va a seguir ahí, no se va a aliviar. ¿Cuál es el riesgo? Que se pierdan unidades vendidas, a lo mejor, posiblemente. ¿Qué está pasando en los coches? Los coches hay una carestía de microchips. Se habla de microchips, pero lo que falta es de todo. Que falta acero, falta aluminio, faltan plásticos, falta de todo. Faltan los barcos, porque llegan un mes tarde o 2 meses tarde. ¿Cuál es el factor de ajuste en la venta de coches? Pues suben precios. Es que Renault ha subido un 11% el precio de los coches. Es Renault. No estás hablando de... no sé, de cualquier otra marca que puede subir los precios a su antojo, es Renault. Y Renault ha subido por primera vez en muchísimo tiempo el 11%. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas y en estas conversaciones qué percibimos? Percibimos por parte de ellos, no es tanto nuestra opinión, pero es que tiene todo sentido y la secundamos, es que la inflación, ellos no hablan de inflación, ellos hablan de lo que le cuestan las cosas. Y que si quieren contratar personal tienen que pagar un 20% más. Y que si quieren que lleguen toneladas de aluminio, es que lo de aluminio es otra, es que no hay magnesio para producir aluminio. Es que China ha puesto un impuesto o ha parado la producción de aluminio, de magnesio, porque es contaminante, que no lo es. Es que, no, claro. Entonces eso hace que haya carestía también en aluminio. Entonces ellos dicen, pues me cuesta más, ¿qué hago yo para protegerme? Lo traslado al siguiente. ¿Qué están haciendo? Trasladar. Y en ese trasladar se genera la inflación. Entonces, más estructural que transitorio. ¿Y qué hacen? Pues que lo trasladan de forma vulgar, es que pasan la bola, ¿no? Entonces es mejor estar ahí que no en otras partes que no tienen esa capacidad, ¿no?, de digerir esto. Gracias, Iván. Bueno, aquí un poco respecto a los bancos centrales y nuevamente la inflación, esta temporal, que teóricamente dicen los bancos centrales, aquí lo que se pregunta es que, bueno, pues que de alguna manera, a su modo de entender, los bancos centrales tienen algún interés en no reconocer la inflación. ¿Qué decisiones tendrían que tomar si la inflación fuese un hecho? ¿Cómo afectaría a la economía y a la bolsa? Esa pregunta es muy buena, tiene miga. Sobre todo la primera parte. Mi percepción es que realmente lo que querían los bancos centrales durante tiempo era generar inflación. Y elaboro luego un poquito el porqué, ¿no? Bueno, un poquito lo que sea necesario. Pero en sus mensajes ahora hacen ver que les sorprende, ¿no? Y para apaciguar dicen que es transitoria. Ese es el lenguaje oficial.
¿Por qué les interesa pero hacen ver que les preocupa? Les interesa pero hacen ver que los preocupa. Pero insisto que es mi opinión, yo creo que es lo que tiene sentido. Porque la inflación hace que la deuda, hace que el dinero valga menos. Depende de en el lado del dinero que estés. Si tú lo tienes como activo, estás fastidiado. Si estás en el lado que lo debes, estás encantado. ¿En qué lado están los gobiernos? Que debe mucho dinero, ahora más que nunca. Gobiernos como el actual nuestro, ¿no? O estados o países, ¿no? Las cuentas públicas. Entonces, inflaciones altas durante un tiempo, inflaciones del 5% durante 5 años, es casi un 30% de pérdida de poder adquisitivo. La cosa es seria. O sea, cuando piensas estos términos, claro, en 5 años te has empobrecido un 30%. Claro, esto es algo que no veíamos en décadas. Y el gobierno dice, pues qué lástima, pero mi deuda baja en un 30%. Eso es un equilibrio muy delicado, pero eso lo busca el Banco Central Europeo o los bancos centrales, por muy independientes que sean, están más cómodos ahí que no en una deflación. Es un equilibrio complicado, pero mi sensación es que hacen ver que les preocupa, pero conviven con ello, porque tiene un efecto muy aliviante en las arcas públicas o en la deuda, lo que deben los estados. ¿Qué decisiones tendrían que tomar, a tu modo de entender, si la inflación fuese un hecho? Bueno, este es el equilibrio, Nuria. Este es el problema, ¿no? Claro, ¿qué es inflación alta? ¿Qué es inflación que desestabiliza? Bueno, más de 4 o 5% penaliza muy seriamente el poder adquisitivo, ¿no? Por eso lo de la urgencia de estar invertidos, ¿no? Porque un activo real de alguna manera lo incorpora, ¿no? Lo incorpora a la inflación, como un inmueble, por ejemplo. Subida de tipos de interés. Se está subiendo tipos de interés de forma más abstracta. Equivale a subir tipos de interés en la reducción de los ritmos de compra de deuda que han anunciado y han iniciado ya algunos bancos centrales como la Reserva Federal. Eso es una... O sea, no es coger el tipo de intervención y subirlo literalmente, pero estás quitando liquidez que antes iba a comprar esa parte de bonos, por eso las rentabilidades de esos bonos ya están subiendo. Eso está sucediendo ya. Eso está sucediendo ya. Esas son las medidas. Es un equilibrio muy delicado porque si la inflación se te va a un 10%, un 8%, que no es descartable. Es que, claro, cuando nosotros vemos las compañías, hablamos con ellas, ¿no? Es que está relacionado con lo de antes. Claro, nos dicen que sube la tonelada de acero al 30%, cuando los coches lo suben un 10 o un 20%, cuando hay casos de coches usados, que yo eso no lo he visto nunca, bueno, a lo mejor un coche de colección, pero claro, eso no vale. Los que se llaman de kilómetro cero, ¿no? Sí, sí. Y vale exactamente igual que el nuevo, aquí pasa algo. Eso es inflación. ¿Y cómo es inflación? Bueno, pues si un coche vale 100 y un coche kilómetro cero, porque sí, porque se devalúa, porque siempre nos lo han dicho, ¿no? Un coche cuando se matricula, ¿cuántas veces hemos oído eso? Ya vale un 20% menos. No, eso era antes. Ahora es esto. Ahora vale igual que el nuevo. Pues quiero el nuevo. No, el nuevo no lo hay. Lo habrán 6 meses. Eso es inflación. Entonces, eso no es un 3 o un 4%. Bueno, se lo quiero dejar un poco aquí, porque la inflación real que estamos viviendo no es un 5%. Posiblemente sea un 10. Nosotros comemos en un mercado allí en Madrid, el mercado de La Paz, en un menú muy value, muy espartano. Y no nos ha subido un 4,7% el menú, nos ha subido un 13%. Los alquileres no suben un 4,3% a no ser que tengas el contrato y lo puedas trasladar. Cuando se va el inquilino y viene el nuevo no le subes un 4,7%, haces un más 15%. Sin que nos pongamos, claro, porque es que tienes argumentos aquí, pero es que yo creo que no, aquí yo no aporto nada, yo creo que los que estamos aquí lo sufrimos y lo experimentamos, que la inflación que corre más alta. De la mano de esto, sí que acabas de comentar que parece que esta inflación va a ser muy alta. Entonces,
es posible que volvamos a escenarios que se daban más en los años 90 con inflaciones un poco elevadas. Una pregunta ahora nos dice, si la inflación es segura y la deuda está muy barata, ¿no habría que endeudarse muy fuerte a largo plazo e invertirlo? No. Experimentos de esos no, porque si sale mal, claro, es que la deuda funciona para arriba y funciona para abajo. O sea, vamos a ver. Y la deuda tiene un vencimiento. Claro, la tienes que devolver. Tú juegas contra el tiempo. O sea, todo lo que sea invertir en general, yo no digo en bolsa, invertir y que tengas que luchar contra el tiempo, yo creo que dependes del azar. Y depender del azar en las inversiones, yo creo que es una fórmula equivocada. O sea, endeudarse para invertir bajo ningún concepto. La inflación al 20, al 0, al -5. O sea, jamás. Yo creo, igual parezco así, no, es irrelevante. Endeudarse para invertir, jamás. Aquí también hay una pregunta que dice, la diferencia entre el coste de producción industrial e IPC es la mayor en la historia. En el caso de Alemania, más 10 puntos. Claro. ¿Cómo con esta caída de márgenes se piensa que los beneficios empresariales puedan subir? Claro, esa pregunta es buenísima porque constata la realidad, o sea, lo que se está produciendo ahora, esos incrementos de precios que estaba diciendo, esos incrementos de factores de producción. Pues ¿cómo se protege? Pues porque no vale estar invertido en todos los valores. Por eso decía antes que la cartera evoluciona, la cartera se adapta. Por eso tenemos los retornos que tenemos en entornos de inflación baja, en entornos de inflación alta, en entornos donde la inflación no se habla nunca porque no existe. Entonces tienes que estar, o por lo menos nosotros estamos, posicionados mayoritariamente en compañías, en sectores que originan posiblemente estos incrementos en los precios industriales, no los que los soportan. Y por eso hay compañías que sus márgenes se expanden, como los de Iberpapel. Y sin embargo, el que tiene que comprar el papel DIN A4 de impresión o Miquel y Costas, las bolsitas de té, el que compra las bolsitas de té, pues tiene que soportar esos costes de producción, pero en Miquel y Costas es que esto al final la cadena de suministros, pues la cadena de valor dentro del suministro, dentro de la fabricación o del suministro, la cadena de valor, en algunos el margen se expande y en otros se reduce. Pues intentamos posicionarnos. Esa pregunta es buena, no todo vale. Estas empresas, por ejemplo, pongo un ejemplo, los grandes, un Nestlé, lo ejemplifico, lo pongo como ejemplo un Nestlé, pues es revelador. Cuando antes, en un entorno de precios bajos, un negocio de márgenes más o menos estrechos y el precio, bueno, pues tú podías poner unos márgenes, peleabas con el distribuidor, ¿no? Con el Carrefour de turno, pero con tal de tener Nestlé, y tú apretabas Nestlé al que te suministraba la materia prima, como no había presión ¿no? en los precios, ¿no? Como había oferta suficiente, pues Nestlé se hacía un buen margen. Nestlé ahora no está ganando tanto margen, porque el que viene te dice, oye, te vendo estas materias primas si me pagas lo que ahora en el mercado está, y si no, pues a Danone, o si no a este distribuidor de marca blanca. Y la gran superficie dice, no, es que estamos en un entorno donde yo a mis clientes no les puedo subir el precio un 5 o un 10%. Eso es un ejemplo contrario, donde los márgenes han sufrido. Eso no es que vaya a pasar, es que eso ha pasado, está pasando. Ahí hay un riesgo. Esta persona dice, en las diferentes charlas a las que he asistido, he constatado que muchos de ustedes recomiendan tener activos reales para defenderse de la inflación. Soy joven, estoy alquilado, pero estoy pensando en invertir en mi vivienda habitual. Si tuviera que comprarse una vivienda para vivir hoy con el run inflacionario que tenemos, ¿se decantaría más por una financiación a tipo variable o a tipo fijo? ¿Y por qué? Bueno, absolutamente a tipo fijo. Yo creo que una hipoteca a tipo fijo hoy vale dinero en 5 o 10 años. Vale dinero. Bueno, vale dinero depende del fijo, porque si me dices un fijo del 6, pues no vale dinero. Pero un fijo. ¿A cuánto se puede sacar una hipoteca hoy a tipo fijo? ¿Al 1? Sí, al 1. ¿1,20? Sí. Es que ya con la inflación ya se le gana dinero, pero bueno, da igual. En 5 o 6 años, el paso de esa inflación y los tipos de referencia que estén al 1,
es que literalmente vale dinero esa hipoteca. Es un activo que si se vendieran, bueno, las hipotecas se venden, valdría dinero. O sea, yo es que no tengo ninguna duda. Y sobre todo, cuanto el vencimiento más largo, mejor. Porque es lo contrario en bonos. Si tú tienes bonos de vencimiento muy largo, pues los tipos de interés que tendrán que subir o dejar de caer, ya con dejar de caer, ya te hace daño. Pues tienes su contrapunto las hipotecas, por eso digo que vale dinero. Entonces, alquiler o comprar una hipoteca, ¿no? Claro. Pues fíjate, yo creo, y lo estamos viendo, estamos viendo mucho valor en el tema de inmobiliarias en los desarrolladores, en los promotores. Yo creo que esta persona debería comprar, porque en un entorno inflacionista, si tú estás alquilado, pierdes por la actualización de la inflación y dejas de ganar. O sea, la transferencia de riqueza está a favor del propietario, porque el que tiene una propiedad, un inmueble, actualiza la renta, pero el inmueble en sí también se actualiza a largo plazo con la inflación. Los inmuebles, aunque tú no lo alquiles, tienes que cuidarlo, pero un inmueble hace que el paso del tiempo refleje esa inflación. A veces la refleja con crecimiento del 20 y otras con más bajo. Entonces, creo que no es el entorno de alquilar, igual, no lo sé. Es que ¿quién soy yo para recomendar? Financieramente, esa es la lógica que yo veo. Aquí hay una pregunta concreta de una empresa. Habla que cómo ven las oportunidades en el sector industrial español, en concreto en Nicolás Correa, que es una empresa exportadora de maquinaria y herramienta para el sector renovable, oil, tren, automóvil. No sé si la conoces. Sí, pero es que no estamos invertidos en Nicolás Correa. Entonces, es muy osado que no tengo opinión. Luego, a lo mejor, si el que la haya hecho, pues a lo mejor puedo dar mi opinión, no de Magallanes, pero mi opinión conozco a los Nicolás Correa, conozco la compañía lo que hace, pero como no la tengo en cartera, pues no, públicamente. Muy bien. No es mala compañía, ¿eh? Vale, esta pregunta dice, me consta que Magallanes es una gestora de renta variable. No tiene ni renta fija ni renta mixta. Me gusta pedir opinión a gente con criterio que no me tiene que vender nada. Vamos, imagínense que soy su hermano. Soy una persona normal, he conseguido hacer unos ahorros que tengo invertidos en largo plazo, pero tengo un salario razonable con necesidades puntuales de liquidez. A la vista de las noticias sobre la inflación y si estuviera en mi lugar, ¿dónde invertiría sus necesidades de liquidez de los próximos 3-4 años y a qué aspecto les prestaría más atención? Claro, las opiniones financieras con tintes emocionales, con hermanos, son peores, ¿eh? Clientes profesionales institucionales, ¿no? Asesorados por vosotros, pues bueno, pues mira, pero esto es de ahora y de siempre. Una parte de esos ingresos que hoy no necesites, y eso sí que en el entorno Magallanes eso sí que lo incentivamos. No hace falta ser un gran inversor y meter de golpe 100.000 o 10 millones de euros. Si tú tienes un sueldo, el que sea, tu primer sueldo, eres joven y te has comprado esa casa con esa hipoteca al 1%, pues te va a sobrar poco. Pero ese poco es una de las razones que Magallanes salió. Ahora ya hay otras gestoras que están ahí, pero no pusimos mínimo. No pusimos mínimo porque si pones de forma sistemática, ahorras de forma sistemática 100 euros, 200 euros, durante los próximos 4 o 5 años, pues puedes tener sorpresas muy positivas, invirtiendo en una filosofía, bueno, en renta variable casi en general. Eso es una buena manera sin que te comprometa el capital, y además tiene una ventaja. Y es que promedias y coges esa tendencia que siempre tiene la bolsa de largo plazo, porque habrá momentos donde compres en ese marzo que comentabas, Nuria, antes, de mínimos, que ahora lo estarías doblando, y a lo mejor hay momentos que compras más alto que compensas con los otros. Y en media vas consiguiendo esas rentabilidades que veíamos antes, ¿no? No hace falta, yo creo que dosificando la inversión y que no te comprometa, menos en cuenta corriente. Esta es una pregunta que hace referencia a un libro que vosotros como Magallanes recomendasteis, que es El hombre que cambió su casa por un tulipán, en el que tú dijiste textualmente que el concepto de activo libre de riesgo, tradicionalmente un bono de gobierno,
ha dejado de tener sentido. Más bien deberían rebautizarse como bonos libres de rentabilidad, puesto que no ofrecen ninguna y en ocasiones incluso se ha de pagar por tenerlos. Se estima que más de 17 billones de dólares en bonos que cotizan en negativo actualmente hay en bonos que cotizan en todo el planeta. Aunque no en rentabilidad negativa, hubo un bono famoso a 100 años del gobierno austríaco, ofreciendo una rentabilidad del 1% anual. Ver para creer. Continuabas tú diciendo, con los tipos de interés libres de riesgo a cero o negativos, el ahorrador celoso no le queda más remedio que subir en el escalafón de riesgo en busca de otros activos que le ofrezcan algo de rentabilidad. Es aquí donde comienzan los problemas, decías, en el ejercicio de asimilar unos activos con otros como si fueran lo mismo, aunque en esencia no lo son. En realidad, ¿qué es lo que querías decir? Esta reflexión es muy interesante. ¿Podrías tú de alguna manera desarrollarla algo más? ¿De qué activos son los que se han adquirido y de alguna manera se consideraban que eran libres de riesgo cuando no lo son? Y luego, ¿cómo crees que se van a digerir esos 17 billones de dólares en bonos que cotizan en negativo? Claro, así escuchándolo, esta reflexión. ¿Lo dijiste tú? Sí, lo escribí. Lo escribiste eso. Bueno, esto es una... Claro, cuando escribes, pues le das tus giros y tus cosas. Esto es una manera, más en serio, ¿no? Porque es que esa la cosa esta es seria. Aquí lo que trasciende es que el entorno de tipos bajos, ultra bajos o negativos, ha generado una burbuja, eso es lo que quería decir. Ha generado una burbuja. Ha expulsado al inversor, por eso decía celoso, ¿no? Hay una figura literaria ahí, de sus ahorros, le ha expulsado de su zona de confort, que a lo mejor, ahora son riesgos que voy sacando, a lo mejor un inversor que no es de bolsa, pero le ha empujado a invertir en bolsa y dentro de bolsa le ha empujado a invertir en determinadas cosas que es que ni entiende, ni sabe ni dónde está invertido, pero por esa represión de tipos bajos lleva generando unos años, una burbuja que ha expulsado y ha empujado a invertir en otros activos donde este inversor los asimilaba a rentabilidades que tenía tranquilamente sin riesgo, pues invierte en estas empresas tecnológicas, que lo hacen muy bien, porque todo el mundo lo tiene. Invierte en estos vehículos que se llaman SPACs, que son americanos, que no sé cómo lo hacen, que siempre encuentran una compañía que sube un 20%. ¿Ah? ¿Y qué rentabilidad da? Pues muy alta. Ya, pero es que, claro, es que es muy peligroso lo del banco. Esto es súper serio. Es que vosotros asesorando clientes os encontráis. Yo creo que eso es una señal para decir, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Cuando viene alguien y dice, es que quiero invertir porque el banco no me da nada. Ya sé que está el negocio ahí, ¿no? Dice, bueno, es verdad, el banco no te da nada. Es que igual no es un cliente para hacer otras inversiones. Eso es lo que subyace ahí. Cuidado, porque la mayor parte, mi sensación, bueno, es que los datos están ahí, la mayor parte de inversores expulsados de el banco no me da nada, de forma un poco así vulgar y rápida, han sido empujados o guiados o llevados a invertir en cosas que ni entienden, ni saben lo que hacen, que lo peor es que están yendo bien, pero que repentinamente pueden dejar de ir bien. Un primer aviso ha sido las empresas tecnológicas en China, Alibaba. ¿Cuánto inversor ha invertido o ha dejado de invertir en cosas aparentemente libres de riesgo para invertir en una empresa tecnológica, en un fondo tecnológico, en un fondo chino, porque la economía china crece mucho, porque es una maravilla, es el motor del mundo, y un fondo chino este año cómo va? Porque una Alibaba de turno pues, ha caído un 30 y tantos %. ¿Por qué? Pues porque estaba a una valoración muy desorbitada. ¿Es mala compañía? ¿Va a desaparecer? Bueno, la verdad que no lo sé. No lo sé. Y no me quiero meter en eso, pero todo tiene una explicación. Eso es lo que subyace. O sea, lo que quería llegar, porque luego eso se desarrolla, aquí esto, claro, era el hombre que cambió o que vendió su casa, por un tulipán, es burbuja. Esta es la esencia, está muy bien traído, pero esta es la esencia elaborada de
bajos tipos han generado una burbuja. Cuidado porque no todo vale. Y la burbuja ha ido a determinadas partes del mercado, algunas ya se han desinflado, se están desinflando, y otras todavía no. Y sin embargo hay una parte del mercado que está obviada o olvidada, que es esta parte que necesitamos para seguir avanzando. Me preguntaba lo de los 17.000 millones, 17 trillones americanos, billones. Esos son 17 economías españolas que están en negativo. Pues mira, relacionado con la inflación, ¿cómo se puede solventar esto? ¿Cómo se digiere? Pues por el paso del tiempo con la inflación. Aquí se puede hacer lo que decíamos antes, ¿no? Se puede aplicar una inflación del 5% durante 5 años, porque compone, la inflación también compone. Es 5 sobre 5 sobre 5, no es 5 más 5 más 5 más 5. Cuando suben los precios, al año siguiente cuando los subes sobre lo que ya ha subido. Entonces, un 5% todos los años compuestos, casi un 30% en 5 años, no 500 años. En 5 años, que el dinero vale un 30% menos. Pues le quitas un 30% a 17.000 millones, ¿eso cuánto es? Casi 6.000, ¿no? Por ahí. Pues de no 17.000 millones, 17 billion o trillones, 17 trillones, pues te vas a 11. Entonces, es una forma de aligerar la deuda, ¿no? Warren Buffett y otros gestores dicen que un buen negocio es como un fuerte castillo con un profundo foso a su alrededor. ¿Qué ventajas competitivas hacen que las empresas tengan un buen foso para defender su negocio? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de empresas con fuertes ventajas competitivas que tengas en cartera y explicar cómo les está afectando esta situación? Bueno, antes se mencionó algunas. Iberpapel, ¿no? Que hemos hablado de ella, su ventaja competitiva es estar integrada verticalmente. Mira, y esto sirve para hacer ver que una compañía, que hombre, Iberpapel no es la referencia de Silicon Valley, no hace papel, pero no por eso no tiene una ventaja competitiva que hace que en un entorno complicado como el actual gane dinero. Y es que está integrada verticalmente, eso es una ventaja competitiva. O imagen de marca, ¿no? Una compañía que tenemos en cartera en Europa, que es Husqvarna, es uno de los líderes mundiales en maquinaria para cortacésped principalmente ahora, gracias a la marca y al poder de distribución, o a la red de distribución que tiene en todo el mundo, puede atender toda la demanda que tiene y puede incrementar precios o puede trasladar el coste de precios. Eso es una ventaja competitiva. Pero luego hay una reflexión también, o sea, no hay compañía que haya llegado, porque tenemos un sesgo, eso es una cosa que yo he ido aprendiendo en los últimos años, ¿no? Al principio eres más teórico, más fundamentalista de piensas que hay compañías que tienen ventajas competitivas y otras que no, en general, en bolsa. Y eso yo creo que es un poco sesgado, porque generalmente pensemos las compañías que llegan a cotizar y de las que llegan a cotizar, de las que existen en el mundo, qué compañías llegan a tener los tamaños de los que estamos hablando, porque estamos hablando de compañías como si fueran, no sé, negocios de unos cientos de miles de euros. Son compañías que venden miles de millones de euros. Entonces, todas tienen algún tipo de ventaja competitiva para haber sobrevivido a las que no cotizan, a las que son familiares, a las que van luchando para llegar a cotizar y dentro de cotizar sobrevivir durante muchos años y ser grandes. Y cada una de las compañías que tenemos en cartera tiene alguna tipología de ventaja competitiva, unas más vistosas, más obvias y otras no tanto. En este caso son preguntas ya sobre los fondos de Magallanes, ¿no? En concreto, me dice, ¿dónde ve más potencial? ¿En el fondo europeo o en el fondo ibérico? Eso por un lado. Y por otro lado, otro cliente dice, ¿está previsto abrir un Magallanes concentrados y un Magallanes grandes compañías? Los potenciales ahora mismo de los fondos están en niveles no máximos fueron con la caída, que es un ejercicio interesante porque no me quiero enrollar mucho con los potenciales, pero yo no he sido muy defensor de confiarlo todo al potencial como si fuera un garantizado, porque es que nuestra inversión es de todo menos garantizada, tiende a ser lo que tú esperas por los resultados. Pero el ejercicio que hicimos el año pasado de
actualizar todas las compañías, ponernos en los peores escenarios, normalizar resultados, asumiendo que iban a sobrevivir por lo que comentabas, que era muy interesante. Ahí nos centramos en el nivel de deuda, ¿no? Y decíamos, a ver si vivimos o no vivimos. Y luego hablaremos de ganar dinero o no ganar dinero. Pero como no vivas, da igual que vendas la última Coca-Cola del desierto. Si quiebras, pues no la vas a vender. Y de esos potenciales, que yo en mi vida he tenido potenciales del 100 y pico %. De hecho, salía y con los chicos, con los analistas, digamos, que esto es que es mucho. Yo prefiero pecar de ser muy prudente y casi nos quedamos cortos. Porque las compañías primero sobrevivieron y cuando sobrevivieron avanzaron y crecieron. Entonces, los potenciales ahora están en niveles del 60% y ligeramente por encima Iberia. Tiene su justificación, porque Iberia, España, sigue siendo el patito feo de merecido o no. Tampoco me meto en eso. Todos sabemos que hay razones en España, razones para pensar que no lo haga tan bien, ¿no?, como el resto de sus comparables en Europa. Pero las compañías sí que lo hacen bien. Y los resultados de las compañías en España lo están haciendo muy bien. Y yo creo que Iberia lo puede hacer, pero esto es Iván, esto, ¿no?, que lo puede hacer, puede sorprender. Y comentabas también que tenía los fondos, los Next Generations, que de alguna manera les podía, Claro. de alguna manera, ¿no? Eso es un poco la palanca que has comentado en la charla, ¿no? Claro, pero es que, fíjate, Nuria, es que incluso sectores que antes no mirábamos y que ya hemos invertido, los bancos, ¿cómo se van a articular estos fondos? Pues no se va a abrir, bueno, no sé, que el gobierno es capaz de hacer todo, pero no sé si se va a abrir una ventanilla, fondos Next Generation, y se hace una cola y te van dando, no va a ser así. Bueno, no sé. Se articulará a través de los bancos, de instituciones, ¿no? ¿Cómo se han articulado los préstamos ICO a través de banca? Y los préstamos ICO son muy rentables, porque claro, la cobertura es del Estado, pones tipos, ¿no?, y si hay mora, pues se van a articular a través de los bancos. En Magallanes, por primera vez en la historia, hemos comprado bancos. Compramos Bankinter hace unos meses. Y hay más bancos interesantes en España que estamos mirando. Y luego los fondos. A ver si vais a hacer fondos nuevos en Magallanes concentrados o en Magallanes grandes compañías. Pues no, ni concentrados, ni descafeinados, ni... Concentrados ya son los fondos que tenemos. Si concentrados es sinónimo de lo mejor, también es un poco... No lo quiero llevar al lado. ¿Por qué ofreces un concentrado y uno normal? Concentrado suena a que es concentrado. Más potente. Más potencial. Entonces, ¿por qué tienes el otro? Nosotros lo que es lo que tenemos y lo que ofrecemos. Y son concentrados o diversificados en todo su esplendor. Y ya está. Y es que te despistas con tantas cosas luego. Y grandes compañías, pues tampoco, porque a veces, fíjate, eso yo creo que es peor incluso. Porque a veces toca tener grandes compañías y a veces toca tener pequeñas. Magallanes, cuando nació, pues teníamos mucha mediana compañía, mediana. Luego tuvimos un poquito más de pequeña y ahora tenemos grande. ¿Porque te gustan más las grandes? No, porque es que ahí es donde veo valor. En Navarra, el sector de automoción y componentes es el principal motor de la economía, con Volkswagen como tracción. En cartera tenéis posición en Renault, en Porsche, que es el holding dueño del grupo Volkswagen, en Gestamp, entre otras compañías. ¿Cómo veis este sector? ¿Cómo le afecta la falta de suministros y el incremento de costes? ¿Cómo se puede defender de la inflación? Algo de esto ya has preguntado. Y en la carrera por el coche eléctrico, ¿por qué invertís en marcas tradicionales en lugar de en marcas más tecnológicas como Tesla? Sí, no, es que muy apropiada esa pregunta, claro. Al sector le afecta las restricciones en la cadena de suministros, totalmente, desde los chips, hasta, lo decíamos antes, ¿no?, hasta productos químicos, plásticos, metales, le afecta. A diferencia de otras ocasiones de crisis cíclica de oferta y demanda, en el caso de coches, ahora no es por la falta de demanda, que la hay, de hecho están esas listas de espera y lo ajustan con precios, que esto es el gran positivo, es porque no se puede atender porque no llegan los suministros, por los cuellos de botella que ha habido. Y esto, a diferencia, que dices, bueno, ya, pero la realidad es que vendes menos. Claro, Renault ha anunciado que va a vender, ahora no recuerdo, eran 300.000 vehículos menos. Eso es dinero. Sin embargo, la acción tampoco cayó un 50%, cayó un 3%. Porque lo compensa, lo compensa con subida de precios
menos volumen, pero mayor precio, proteges el margen, y sobre todo porque es demanda pospuesta. Y en coche sí que hay una demanda pospuesta. Si no lo compras hoy, lo compras mañana. Si no has cenado durante la pandemia y tienes muchas ganas de cenar, luego no cenas 20 veces. O querías ir al Caribe, pues luego no vas 20 veces al Caribe. Esos son demandas que consumo que se pierde, ¿no? Demanda que se pierde, no acumulativa. En bienes de equipo, si tú necesitas un coche, porque además el parque automovilístico en España con el COVID-19 ya se ha ido a sus máximos nunca vistos, si necesitas un coche, es que no necesitas. Es que será antes o después. Entonces es una demanda que vendrá. Si ahora hay un paréntesis, por menor volumen, pues esa demanda es ver su cartera de pedidos. Hoy no lo vendes, pero lo tienes firmado para dentro de unos meses. No quiere decir que sea un escenario maravilloso. Lo maravilloso es que no hubiera esa carestía de materiales y pudieran vender lo que realmente se está demandando. O sea, yo tampoco quiero decir que es el escenario dorado, pero sí es una oportunidad para comprar los coches y componentes de automóviles ahora, sabiendo que esas ventas se materializarán y que la demanda estará ahí durante un tiempo largo. Con unas compañías, con una situación financiera como no se ha visto nunca, con situación de caja, recomprando acciones, a valoraciones de 4 o 5 veces beneficio. Y había alguna otra cosa, ¿no? ¿Que por qué comprar? Tesla. Eso. Las marcas tradicionales, has dicho. Que sea tradicional no significa que no vendan coches eléctricos. De hecho, Volkswagen ha empezado tarde en comparación a Tesla, pero a 2 años vista van a vender los mismos coches eléctricos. Casi, si la memoria no me falla, casi 2 millones. Entre 1,5 millones y 2 millones de coches. Volkswagen y Tesla. Tesla vende sus ventas son unos 50.000 millones de dólares hoy. Y vende, si sigue así, podría vender casi 1 millón de coches. Estar vendiendo casi 1 millón de coches, ventas de 50.000 millones. Volkswagen sus ventas son 250.000 millones de euros y vende 10 coches. ¿Y eléctricos? O asimilable a eléctrico. 10 millones. 10 millones. ¿Cuánto he dicho? Ha dicho 10. 10 coches, pues entonces estamos fastidiados. Fastidiados con J. 10 millones de coches. Y de esos 10 millones de coches eléctricos, cerca de 1 millón de eléctricos híbridos enchufables. Sí. Claro. ¿Esto quiere decir que Tesla no vale y Volkswagen sí? No. Quiere decir que Tesla sí que vale, los coches van a estar ahí. Esto es como la burbuja tecnológica anterior de hace 20 años de Internet. Era contra la valoración de las compañías, no contra Internet. Era contra la valoración de las compañías. AOL, Time Warner, Lucent, Nortel, ya no están. O son la mitad o son una... La tecnología está ahí. No es contra el coche Tesla, la marca, la tecnología, que es una maravilla. Es contra la valoración. Una cosa está valorada a 20 veces ventas y otra vez y Volkswagen a 0,5. Claro, 20 veces o 0,5. Es una cuestión de valoración. Pero no discutir la tecnología, no, es un tema de valoración. Yo estoy más a gusto y duermo mejor en una compañía barata, donde nadie, la palabra apostar suena fatal, pero donde nadie apuesta o da un duro. Sin embargo, la realidad es que están vendiendo coches eléctricos frente a una compañía donde se espera que vayan a vender a futuro 10 millones de coches o 20 millones de coches para justificar 800.000 millones de capitalización que tiene Tesla. Está claro. Bueno, aquí habéis recibido un porcentaje significativo de OPAs en todos los fondos, especialmente en el microcaps. ¿Qué valoración hacéis de esto? ¿Veis mucho movimiento corporativo? ¿Puede ser causado por el exceso de liquidez del mercado? Sí que hay un porcentaje muy alto, en torno al 20%. En el caso del fondo de pequeñas compañías, posiblemente más. Es algo positivo porque es una reivindicación de que estás en lo cierto. Cuando compras barato es cuestión de tiempo que ese valor cristalice. Aunque la OPA te da una alegría, realmente, bueno, sí, es una buena noticia, tampoco quiero, pero yo prefiero que no vengan OPAs.
Yo prefiero que las compañías vayan cristalizando su valor a lo largo del tiempo. Las OPAs no es para el tipo de inversor a largo plazo como nosotros, porque nos corta el potencial alcista. Que es una buena señal a la vez otra vez, porque el que lo compra te está diciendo hay más valor y antes de que esto siga lo quiero para mí, que es lo que pasó sobre todo en el fondo microcaps, ¿no? Exceso de liquidez. Yo no sé si las OPAs que hemos recibido son por exceso de liquidez o por mucha liquidez en mercado, porque no han estado lideradas, esto es clave, por grupos de private equity, que sí que están inundados de liquidez y están casi obligados a invertir en prácticamente pues, lo que se ponga a tiro, ¿no? Vulgarmente hablando. Las compañías que a nosotros nos han opado son familias, las familias fundadoras, que las sacaron a bolsa hace tiempo y que ahora ven que valen menos y las compran, ven las perspectivas que son muy buenas y las compran, grupos industriales competidores, que ven que las perspectivas son muy buenas y las compran, son compradores, digamos, de calidad, no sé si se puede llamar. Bueno, pues por ir acabando ya, en la carta trimestral comentas que las carteras que conforman los fondos de Magallanes constituyen actualmente una excelente oportunidad de inversión, además de ofrecer una posible protección ante este escenario inflacionista. ¿Se puede decir que estás muy optimista con el potencial de los fondos? ¿Lo podéis comparar con algún periodo anterior? Pues estoy muy positivo, estoy muy excitado, o sea, estoy contento. Quiero decir que así como, lo quiero matizar, que cuando grabamos el vídeo también lo estaba, pero también estaba abrumado por las circunstancias. Y también es una cosa delicada, porque claro, decía antes lo del tema de la frivolidad. Ahora ya pues, estamos vacunados, ya sabemos vivir, algunos más que otros, con el coronavirus, estar aquí, habrá que vacunarse cada X tiempo, pues sí. No lo quiero banalizar, pero en ese momento, hace un año y pico, un año y medio ya, cuando estamos en casa, ¿no? con nuestras familias, con nuestros críos, nuestros mayores, nuestros tal, no sabíamos si íbamos con guantes, porque si tocábamos algo pensábamos que... Y yo era consciente que si el mundo avanzaba, estamos delante de unas oportunidades, no de la oportunidad de toda la vida, pero una de las oportunidades de las que hay, no sé, yo he vivido 3 así. O 2, 2. Emocionalmente era duro, porque mi preocupación era que el mundo se rompiera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como estuvo a punto de suceder la gran crisis financiera, pues esta crisis es diferente, no es financiera, es de salud, es emocional, es de miedo, ¿no? Que implica las decisiones de consumo. Entonces ahora eso lo hemos sobrepasado. Entonces por eso digo, estoy contento, estoy emocionado y estoy tranquilo porque es cuestión de tiempo que en la medida que vayan llegando ahora todos estos estímulos y que nos dejen hacer a los consumidores, a los empresarios, salimos y crecemos. No solo se sale, no se sale, ya se ha salido, se crece. Y posicionarse en una cartera como esta u otras carteras parecidas, y que tampoco somos los únicos, que hay gente que hace las cosas también que está bien posicionado, es cuestión de esperar. No de esperar a que pase algo, de seguir disfrutando. Sí, sí. Bueno, ¿te parece, para terminar, Iván, son 2 preguntas muy, muy cortitas. Una que, a ver si vas a invertir en tierras raras, por ejemplo, en telúrico en Canarias. No sé lo que es el telúrico, entiendo que estoy leyendo bien. Y otra que, a ver, que es inevitable de alguna manera, ¿no? Hoy hemos asistido que el Bitcoin ha roto la barrera, vamos a decir, alcanzando su máximo histórico. Entonces, hay un cliente en concreto que pregunta si crees que USA y la Unión Europea van a prohibir las criptomonedas y, en su caso, qué es lo que sucedería con el oro, ¿no? Si subiría precisamente porque se prohíben de alguna manera. Ya. Pues... Ni idea, ¿no? No, es que lo del telúrico sinceramente es que no, lo del telúrico pues no lo tengo, no, más que nada porque el fondo invierte en participaciones de empresas y no directamente, ni siquiera invertimos directamente en un mineral directo como el cobre físico, ¿no? Oye, estoy leyendo que a lo mejor es telurro. ¿Qué lees tú aquí? Telurio. No sé. Entonces no es telúrico, algo he dicho yo, Bueno, da casi igual, porque es que tampoco... Digo, ¿por qué? No, pero el que lo ha hecho me gusta, por curiosidad, porque tengo curiosidad por conocerlo, pero es que el fondo no tiene ese mandato en
cosas así tan físicas, ¿no? Y luego lo del Bitcoin, pues ¿qué te digo? Pues no sé, China lo ha prohibido ya, ¿no? Es verdad que va a sacar unos temas digitales ellos, ¿no? Pero China lo ha prohibido. Creo que los bancos centrales se pronunciarán sobre el Bitcoin. Todo lo que quite, nos guste o no, pues el monopolio del... que hablan en estos términos, parece conspiración, política, pero sí. el monopolio de La política financiera, de las sí. reglas son los bancos centrales. Y Bitcoin o criptomonedas, si tienen algún punto diferencial, no sé qué calificativo ponerle, es que lo que les hace que sus seguidores lo apoyen, y tienen razón, es que está fuera de ahí. Entonces, no lo sé. Si se prohíbe, a ver, no hay igual me equivoco, no veo estados, organizaciones o empresas que lo reconozcan como medio de pago todavía. Si eso se produjera... Estados sí, yo creo que es El Salvador. O El Salvador lo ha puesto, claro, ¿no? El Salvador Ha habido uno, yo creo que... lo ha puesto como moneda oficial o como backup de moneda oficial. Claro. Eso, ¿no? Eso me llamó la atención, sí, pero que yo sepa uno, ¿no? Claro, Salvador. Sí. Antes que hacían algunas economías con unas finanzas que necesitaban desarrollarse, estoy intentando usar eufemismos así, se dolarizaban, claro. Y cuando el dólar subía, pues la deuda en dólares subía, pero la divisa de estos países no era. Entonces, claro, pues es la historia de Argentina, ¿no? Sistemáticamente pues entraban en bancarrota. No lo sé. Aquí yo es que no aporto nada. Hablo por hablar y es algo descabellado. No tengo opinión. Lo más educado y formal es decir que no tengo ni idea, aun a riesgo de equivocarme en las criptomonedas. Ya bastante tengo con analizar las compañías y creo que hay bastante potencial y cosas que puedo entender para poder defender. Si me pasa algo en criptomonedas, pues no sabría defender si las cosas van... No sabría defenderme si las cosas me van mal en criptomonedas, la verdad. Entonces, está claro. No tengo opinión. No comprarás criptomonedas. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Gracias por estar aquí. Espero haber podido contestar a todas las preguntas. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas también de los asistentes. Espero que hayan disfrutado y ahora tendremos un vino en la parte de atrás, pues por si quieren tomarlo tranquilamente. Nada, muchísimas gracias por venir. Gracias.